Lo recuerdo todo tan bien. Tenía tan solo 10 años y aún puedo recordarlo, nunca se me olvidará. Eran los tiempos en que varias bandas buenas y varias malas surgían. Entre un minúsculo grupo se hallaba una girls band, llamada Éxodo. Eran españolas, eso no se me puede olvidar. He de decir que el pop no me llamaba mucho la atención, pero la música de Éxodo era demasiado buena, tanto que pasé a ser parte del grupo de fans de la agrupación. De hecho, no había nadie a quien no le gustara Éxodo. Era curioso, ya que, repito, no había nadie a quien no le gustara la dichosa banda. Y la verdad su música no tenía nada fuera de lo común, era solo, hechizante. La popularidad de dicho grupo fue creciendo más y más, sobre todo cuando se anunció la salida de su primer disco. Todos estábamos ansiosos por comprarlo, mi hermano y yo no dejábamos de hablar de eso, hasta que llegó el tan esperado día. Lamentablemente, en la noche mi hermano enfermó y lo llevaron de urgencia al médico, dejándome totalmente sola en la casa. Me sentía totalmente agobiada sin razón alguna, y para relajarme puse el nuevo disco de Éxodo. Todo iba bien hasta este momento. Los tracks pasaban uno tras otro. Hasta que llegó el track 6, que fue donde todo se enrareció. El ritmo de la música iba bastante relajado, con unos toques de electrónica que llevaban muy bien el ritmo como para una fiesta, pero entre las notas, se podía escuchar algo muy a lo lejos. Rápidamente me di cuenta de eso, por lo que decidí repetir esa parte y escucharlo con los audífonos puestos, en un volumen alto. Me di cuenta que había una voz que decía cosas extrañas, inentendibles para el volumen en el que se encontraba la música. Irremediablemente repetí esa parte y subí nuevamente el volumen, ahora era perfectamente audible, a pesar de que empezaba a lastimarme los oídos. Decía cosas en latín que no podía entender, pero luego una fugaz voz sobre la voz en latín decía algo rápido. Nuevamente repetí esa parte, y decidí abrir la tapa del estéreo para pasar el disco de forma lenta. El disco ahora reproducía lentamente, a un volumen muy alto, y yo esperaba a que esa parte sonara nuevamente. La música ahora distorsionaba espantosamente, como si estuviera tocada en una pianola muy desafinada. El sonido me calaba los huesos, y había algo que me decía que detuviera el disco en ese momento. Aún así no lo hice, y mis sospechas fueron confirmadas. En el momento en que la voz en latín empezaba a sonar, se escuchaba en un tono lúgubre y grave, como si de un demonio se tratara. Era cuando venía la voz rápida, que a esa velocidad se escuchaba normal. Hablaba en español. Lo que decía nunca se me olvidará. Nunca estamos solos, siempre hay uno dentro de nosotros. Quité la mano del disco asustada y empezó a correr a la velocidad normal. En ese momento hubo un apagón. Ahora algo me decía que cerrara los ojos, y esta vez hice caso a mi voz interna. Aún con los ojos cerrados, pude percibir un fulgor rojo, como si hubiera un incendio. No sé cómo terminé en mi cama, era la mañana siguiente, y todo estaba totalmente bien. Me dirijo a la cocina a desayunar, y es cuando se me ocurre mencionar el disco. Pero todos me miran extraño. ¿De qué estás hablando? No existe ninguna banda con ese nombre. Mi hermano comenta. Vuelvo a mencionarlo todo, a relatar lo sucedido, incluso me dirijo a donde se supone había puesto el disco la noche anterior. Lo extraño era que no se encontraba ningún disco de Éxodo en el estéreo, sino un disco de Guns N' Roses. Me dijeron que posiblemente había delirado, pues en la noche tuve un poco de fiebre. Pero todo fue tan real que no dudo de la existencia de dicho disco ni de la banda. Hasta ahora sigo buscando pruebas de que todo fue real. Intento buscar en internet grupo Éxodo, pero resultan varias páginas cristianas y sobre el fin del mundo. Tal vez sea un mensaje del más allá, quién lo sabe, solo siguiendo mi búsqueda lo podré entender.
Durante el verano de 1983, en una ciudad tranquila cerca de Minneapolis, Minnesota, el cuerpo carbonizado de una mujer fue encontrado dentro de la estufa de la cocina de una granja pequeña. Una cámara de vídeo también se encontró en la cocina, de pie sobre un trípode y apuntando al horno. Ninguna cinta fue encontrada dentro de la cámara en el momento. Aunque la escena fue etiquetada originalmente como un homicidio por la policía, una cinta VHS sin marcar fue descubierta más tarde en el fondo del pozo de la finca, que al parecer se había secado hasta principios de ese año. A pesar de su condición usada y el hecho de que no contiene audio, la policía todavía puede ver el contenido de la cinta. Se mostraba a una mujer a sí misma frente a la grabación de una cámara de vídeo, al parecer con la misma cámara que la policía encontró en la cocina. Después de colocar la cámara para incluir tanto a ella como a su estufa de la cocina en la imagen, la cinta mostró a la mujer encender el horno, abrir la puerta y arrastrarse al interior. A continuación, cerró la puerta detrás de ella. 8 minutos en el vídeo, el horno puede ser visto sacudido violentamente, tras lo cual se podía ver el espeso humo negro salir de la estufa. La cámara siguió filmando al horno durante otros 45 minutos hasta que las baterías al parecer se acabaron. Para evitar molestar a la comunidad local, la policía nunca publicó ninguna información sobre la cinta, o incluso el hecho de que se encontró. La policía tampoco fue capaz de determinar quién puso la cinta en el pozo. Además de preguntarse de por qué la mujer que se ve en la cinta, era mucho más pequeña que la encontrada dentro de la estufa y... Habían pasado años desde la última vez que me había mantenido en contacto con Stephen, y ahora desearía que hubiera seguido así. Stephen y yo nos conocimos en la escuela primaria. Incluso a los 9 años de edad, a menudo nos molestaban y molestaban porque no éramos como los otros niños. No nos interesaba el deporte y escuchamos música rock y metal. Tocamos instrumentos musicales y videojuegos, no fútbol o hockey. Éramos tímidos con la gente y todo lo que realmente teníamos era el uno al otro. Fuimos vistos como marginados a una edad tan temprana. Sin embargo, esto no nos molestó. Hasta el día de hoy, todavía no lo hace realmente. Sí, está bien, a veces detestaba las burlas, pero tuve una infancia feliz. Mis padres me trataron bien y nunca estuve enfermo. Lo extraño de mí es que nunca me he roto un hueso. Tampoco he tenido una enfermedad grave. Ni siquiera tuve gripe. He tenido un extraño resfriado y un problema estomacal, pero nada demasiado serio. Mi hermana era 2 años mayor que yo, 2 años y un mes para ser exactos. Se vistió y actuó lo que la mayoría de la gente hubiera descrito como una marimacho. Ella siempre me cuidó, me defendió. Diablos, incluso golpear a la gente por mí. A medida que crecía, mejoré defendiéndome. Lo que me faltaba en fuerza corporal lo compensaba en inteligencia, para no sonar arrogante ni nada. Las personas que insultarían me ignorarían o les dirían lo que pensaba de ellos. Usé grandes palabras que nadie podía comprender realmente a la edad de 14 años. Simplemente soltaban algo poco original y estúpido como si, bueno, eres gay y que no. Brillante. A medida que crecía, comencé a ser aceptado nuevamente. Stephen siempre fue aceptado por personas en la escuela secundaria, pero para mí pareció tomar un tiempo. Alrededor de los 16 años si vuelvo a llamar. Supongo que la gente simplemente madura. Sin embargo, fue alrededor de esta época cuando Stephen comenzó a actuar de manera extraña. No fue nada muy importante. Demonios, en aquel entonces ni siquiera lo veía como un problema. Comenzó a crecer un gran interés en la psicología. El estudio del cerebro humano, por supuesto. A menudo iba y jugaba trucos y juegos mentales a las personas, haciéndoles preguntas y probándolas. Recuerdo que un día estaba haciendo cola en la máquina expendedora de mi barra diaria de Mars, delicioso, y él se acercó y me preguntó: ¿estarías dispuesto a saltar al frente de la cola ahora mismo si supieras que solo hay una barra de Mars? ¿Izquierda? Mi respuesta al instante fue no, por supuesto que no. La gente de mi escuela a menudo se saltaba la cola, pero en realidad nunca lo hice. Supongo que no soy ese tipo de persona. Realmente no me molesto. Sin embargo, su respuesta es lo que me atrapó. Ah, pero ya ves, tu subconsciente te está diciendo que las personas frente a ti son más jóvenes que tú. Son inferiores a ti. Podrías eliminarlos fácilmente de tu camino y serán incapaces de detenerte. Sin embargo, la sociedad ve este acto como incivilizado, cruel, poco sofisticado si lo desea.
Esta respuesta me sorprendió un poco, pero la descarté. Probablemente debería haberle dicho a alguien que mira hacia atrás. Llegó el momento de la universidad y, sorpresa sorpresa, Stephen hizo un curso de psicología. Quería ir a la misma universidad que él para hacer estudios en gestión de recursos humanos, pero no obtuve los requisitos, así que terminé yendo a otra universidad. A menudo nos manteníamos en contacto todos los fines de semana. Seguía siendo el mismo viejo, apodo, una gran risa, un buen tipo, gran corazón. Muy sincero y brutalmente honesto a veces, pero eso era lo que amaba de él. Su amor por la psicología continuó creciendo y creciendo y creciendo. A menudo hablaba abiertamente sobre los experimentos de Freud, Adler y otros psicólogos famosos. A veces hablaba de sus experimentos cuando estábamos con nuestro grupo de amigos. Algunos de ellos eran inquietantes, como el experimento de la prisión. Otros fueron brutales, como un experimento llevado a cabo después de que el pene de un niño judío se hubiera quemado accidentalmente en una circuncisión, donde trataron de convencerlo desde una edad temprana de que él era, de hecho, una ella. ¿El resultado? Todos los miembros de la familia, incluida ella, habían recurrido a algún tipo de abuso de sustancias o se suicidaron. Maldición. De todos modos, seguíamos siendo los mejores amigos hasta los 20 años. Conoció a la chica de sus sueños y salió con ella durante 7 meses antes de hacer la pregunta. Se llamaba Emily. Poco pensé, pero estaba feliz por él. La trataba como a una princesa absoluta. Él era su caballero de brillante armadura. Se adoraban el uno al otro. Era un padrino orgulloso, pronunció un discurso apasionado, unos 6 minutos, si no recuerdo mal. La ceremonia fue hermosa. Lamento decir que después de eso no lo vi mucho. Solo pude comunicarme cada pocas semanas, lo que se convirtió en meses, que luego se convirtieron en años. Habían pasado 6 años desde la última vez que escuché de él. A menudo me había olvidado de él. Mi trabajo como gerente de salud y seguridad se había interpuesto. A menudo estaba ocupado durante los días de semana. Compartí un pequeño departamento con 3 de mis compañeros de trabajo, Paul, Rita y Alexandria. Muy céntrico como apartamento. Una gran ventana en la sala de estar daba paso a una gran vista de la ciudad. Todos los rascacielos decoraron involuntariamente el lugar. Extraños retratos de arte moderno en las paredes. Fue simple pero agradable. Tenía todo lo que necesitabas. Salimos a discotecas y pubs la mayoría de los fines de semana y todos éramos buenos amigos. No había visto a mis amigos de la secundaria en años. Un fin de semana en un marzo particularmente frío, Rita, Paul y Alexandria se habían ido durante una semana de Grecia, quedándose con la madre de Alex, así que tuve todo el fin de semana y estuve sola. Decidí que me pondría en contacto con mi viejo amigo Stephen. Todavía tenía su número de teléfono celular, y el de su esposa para el caso, así que llamé a ambos números. Ninguno de los dos respondió. De hecho, ambos fueron directamente al correo de voz. Decidí chatear con él en Facebook. No estaba en línea, así que le envié un correo electrónico. Al hacerlo, me desplacé por su página y fue entonces cuando me di cuenta de que la última publicación que tenía fue hace más de 4 años. ¡Guau! Debe haberlo dejado. Realmente nunca me sacudí la moda de Facebook. Incluso ahora me encuentro en ello todos los días y pongo estados estúpidos. Con todo un fin de semana libre, decidí ir a su casa y ponerme al día. No hay forma de que se haya mudado de casa. Definitivamente me lo habría dicho si lo hubiera hecho. Siempre me informó de casi todo lo grande en su vida. Yo era el único chico al que le dijo que se iba a casar con Emily. Habían estado juntos 9 años y mi memoria me sirve correctamente. Esperaba al conducir que no estaba entrando ni nada. Después de todo, los dos y yo nos llevamos muy bien. Entonces se decidió. Con eso empaqué mis maletas, bien bolsa, realmente nada que perder, en caso de que me pidiera que me quedara de dormir, y me subí a mi Volkswagen y salí a la carretera. Todavía recordaba la ruta a su casa, y estaba a solo 40 minutos en coche de mi apartamento, 1 hora si había tráfico, pero dudaba mucho que fuera a mediodía un sábado. El viaje había tardado un poco más de lo esperado. El área donde vivía todavía estaba afectada por unas pocas pulgadas de nieve. Los camiones de sal no deben tener muy en cuenta a esta comunidad. Una pena, ya que era un barrio maravilloso. Ricas viviendas de 1950 esque. Muy elegante. Bastante grande. Wisteria carril casi. Los árboles se alineaban en los caminos de la ruta. La nieve sacó lo mejor de ella.
Cuando llegué a su casa, instantáneamente se destacó del resto, pero no por una buena razón. Su casa estaba oscura, el color se había desvanecido, la hierba era larga y desordenada, parecía que nadie había estado allí durante años. Sin embargo, el mismo auto de hace 6 años cuando lo vi por última vez todavía estaba en la entrada. Brillante Audi A4. Sin embargo, el tiempo no le había hecho ningún favor. Las hierbas en lugar de las flores decoraban el césped. Después de analizar el jardín solo entonces me di cuenta de que todas las ventanas estaban tapiadas. Había perdido mi oportunidad. ¿Por qué no me dijo que se había ido? ¿Por qué había dejado su auto aquí? Tenía que averiguarlo. Por suerte para mí, su vecino estaba haciendo la jardinería. Me acerqué a él. Hombre alto y delgado de unos 60 años. Llevaba un sombrero florido y una camisa blanca lisa. Sonriente. Parecía amigable. Disculpe, pero ¿podría decirme dónde está exactamente Stephen ahora? Pregunté. Oh, no creo que haya estado allí por un tiempo, respondió. Lo extraño es que nadie vio a nadie irse. Toda la familia parece desaparecer. La gente detrás de la casa dice que solo vieron a Stephen en la habitación del piso superior, y un día, él simplemente desapareció. Eso es, extraño, tartamudeé. Me estaba poniendo ansioso ahora. Él respondió sí, cada vez que alguien llamaba, nadie respondía. Las cosas solían ser diferentes. Recordé que solían ser grandes vecinos, y luego un día las cosas simplemente cambiaron. Miró al suelo confundido mientras decía y luego entró. Tenía que saber lo que estaba pasando. Hice una inspección más cercana de la casa. Tengo una extraña sensación al respecto. Como si me estuviera mirando. Suena ridículo, pero esa es la verdad. Sin embargo, noté que la puerta del garaje estaba abierta. Pude ver una puerta que daba al interior de la casa. Miré a mi alrededor para ver si había alguien mirándome. Nadie. Caminé vacilante hacia el garaje. Alrededor de la mitad del camino noté que las cámaras de seguridad seguían todos mis movimientos. Siempre fue una persona segura, pero esto me pareció un lindo vecindario. Entonces, ¿qué había aquí arriba? El garaje era bastante normal para mí. Suficientemente regular. Un estante de herramientas. Basura vieja que nunca tiraste por ahí. Polvorientas viejas cajas de cartón y lo que no. Puse mi mano en el pomo de la puerta que me daba entrada a esta casa. Retorcido. Sin suerte. Maldición. Busqué alrededor del garaje con la esperanza de encontrar una llave. Miré a través de viejas latas de pintura, en cajones y en estantes. Nada. Después de estar allí un rato pensando que había llegado a un callejón sin salida, se me ocurrió una idea. Como mencioné anteriormente, nunca fui un hombre de fuerza o fuerza bruta. Sin embargo, ahora era el momento en que más lo necesitaba. Di unos pasos y corrí con fuerza hacia la puerta marrón y sucia. ¡Ay, mi hombro! Repetí mis acciones. Mismo resultado. Finalmente, retrocedí unos pasos más y salté directamente hacia allí. La puerta se abrió de golpe conmigo todavía a toda velocidad. No esperaba que un pasillo estrecho saludara mi cabeza. De nuevo, ¡ay! Cuando me levanté de la puerta que ahora estaba en diagonal desde su marco inferior hasta el techo del pasillo, me deslicé torpemente por uno de los huecos que había creado. Estudié la casa en la que estaba ahora. Definitivamente no era así como la recordaba. Había dejado completamente ir su casa. Las tablas del piso estaban podridas, polvo y telarañas por todas partes, marcos rotos e imágenes esparcidas por el piso, electrodomésticos cubiertos de tierra y mugre, pero lo primero que noté fue el olor. Repugnante, debo decir. ¿Alguna vez has tenido la mala suerte de oler un perro mojado? Bueno, esta casa apestaba a eso. ¿Qué demonios está pasando? Tras una inspección adicional, el resto de la casa era prácticamente igual y decidí explorar el piso de arriba. Aún como lo recordaba, era como un déjà vu con un toque de pesadilla y una pizca de temor. La casa en sí me dio una horrible sensación desgarradora. Arriba, tampoco era diferente de abajo. Techos sucios, alfombras rotas y sucias, abajo estaba el piso de madera, arriba estaba la alfombra, agujeros en la pared. De la nada, una rata saltó de uno de ellos. Me hizo saltar de mi piel. No esperaba eso. Eso me despertó más. Me hizo estar alerta. Y ahí fue cuando me di cuenta de esa habitación. No puede haber una descripción de lo que estaba a punto de encontrar. Fue mucho peor que mis peores expectativas. Al principio noté una luz brillante. Entonces noté que era una pantalla LED. Me acerqué muy despacio.
Las cortinas estaban cerradas y la habitación estaba oscura aparte de esa pantalla. Al acercarme noté más artículos. Una silla. Un escritorio. Un archivador. Esta debe haber sido la habitación de la que hablaba el viejo. De pie justo en la puerta noté la parte superior de una cabeza. Alguien estaba sentado en él. Las lágrimas corrían por mi cara sin control. Stephen, gemí. Estaba temblando como un terremoto en esta etapa. Ninguna respuesta. Stephen. De repente rugí con una llamarada angustiada. De nuevo, no hay respuesta. No tuve elección. Cerré mis ojos. Alcanzado delante de mí. Lo agarré. Lo giró lentamente. Cada segundo se siente como un minuto de tortura mental. No pude obligarme a ver lo que había sucedido. Pero tuve que hacerlo. No podía simplemente huir de todo. Eso es lo que Stephen siempre me dijo. Enfréntate a tus miedos. Bueno, ahora tenía miedo. Absolutamente aterrorizado. Confuso. Solo. Una parte de mí quería correr, pero no pude. Abrí mis ojos. Los ojos blancos y pálidos me miraron al instante. Gemí en voz alta a la impactante escena que estaba presenciando. Heridas gigantes y podridas con gusanos arrastrándose dentro y fuera de su garganta y cabeza. Solo mirándolos podía sentir cómo se arrastraban sobre mí. La vieja pistola oxidada todavía congelada en una de sus manos colgantes. El pequeño ceño en su rostro me acaba de matar. Caí al suelo al instante y enterré la cara entre mis palmas. Sollozando frenéticamente. Estaba en otro mundo e empecé a dudar de la realidad. Esto no puede ser real. Solo estaba imaginando cosas. Pero mi imaginación no es tan poderosa. Esto es demasiado insidioso para ser una de mis pesadillas. Lentamente comencé a levantarme. Ni siquiera lo miré. Simplemente no pude. Solo pasé de puntillas junto a él. Cada músculo en la mitad superior de mi cuerpo estaba completamente atascado. Luego, de la nada, agarré la silla, corrí con ella, la hice rodar por el pasillo y la tiré violentamente por las escaleras. Jódete, Stephen. No tenías que hacer esto. ¿Por qué él te hizo esto, hijo de perra? Destruiste muchos recuerdos míos. Me detuve por un segundo. Mi propio estallido me había asustado. Mirando el cuerpo tendido al final de las escaleras con una silla de oficina. Entré rápidamente en la habitación para examinarlo. Tenía que saber qué estaba pasando, me gustara o no. Estudié la pantalla LED. Imágenes de circuito cerrado de televisión. Di un paso adelante para mirar más de cerca y lo que vi fue demasiado para manejar. Una habitación sencilla sin objetos en absoluto. Habitación blanca y llana, aparte de una mancha de sangre gigante en una sección de la pared y charcos de sangre en algunos lugares. 3 cuerpos yacían inmóviles. 2 niños uno al lado del otro y el cuerpo de una mujer cerca de la pared debajo de la sangre. Temblando, lentamente retrocedí. Vómito. De la nada, solo vomité por puro asco y sorpresa. ¿Qué está pasando? Seguí preguntándome a mí mismo. ¿Cómo podría haber 4 personas muertas en una casa sin que alguien se dé cuenta? Eché otro vistazo por la habitación. El escritorio estaba cubierto de viejos bolígrafos y papeles. Notas garabateadas. Tazas sucias con anillos de café en ellas y sobre ellas. Abrí las cortinas para ver mejor la habitación. Una imagen enmarcada de Freud yacía en la pared del fondo. Todo aquí tenía polvo, telarañas en la esquina de la ventana. Un gabinete estaba parado al lado del escritorio. Se destacó el gabinete superior con la etiqueta Exp. Perros hambrientos. Los otros 2 fueron etiquetados notas y accesorios. El cajón superior estaba cerrado. De ninguna manera iba a forzar este abierto. Especialmente después de todo lo que acababa de pasar. Miré alrededor del escritorio y sus cajones buscando una llave. Lo busqué por unos 2 minutos. Cajón superior izquierdo. Bingo. Una pequeña llave plateada. Un chasquido y un sonido arrogante significaron que me saludaron con unas pocas cintas y una carpeta. La carpeta simplemente etiquetaba perros hambrientos y las cintas etiquetaban día 1, día 9, día 42, día 104, día 235 y finalmente día 401. Después agarré todas las cintas y la carpeta y salí corriendo de allí. Nuevamente salté sobre su cuerpo y corrí hacia la puerta del garaje. Mientras corría, me detuve de repente. Había una última habitación en el piso inferior que no había explorado. Mi sentimiento de temor abrumó mi cuerpo una vez. Una puerta de acero con un código conectaba la sala blanca con, lo que supuse que era, el comedor.
Por supuesto que no pude explorarlo, pero lo que me preocupó mucho fue que tenía curiosidad por verlo desde el principio. Tenía una morbosa sensación de curiosidad en este momento. No me gustó lo que me estaba haciendo toda esta situación. Darme cuenta de esto me hizo correr. Me abrí paso por el hueco del marco de la puerta en el garaje y la puerta y corrí hacia mi auto. El clima ahora estaba nublado y sin brillo. Parecía que iba a nevar pronto. El hombre me reconoció cuando salí corriendo del camino, pero no era exactamente una prioridad en este momento. Apilé la carpeta y las cintas en el asiento delantero y conduje tan rápido como pude. Fui a la casa de mi madre y mi padre. No había forma de que estuviera durmiendo en casa. No es lo que después de haber pasado. Los siguientes días fueron duros. Les expliqué a mis padres todo lo que había sucedido y fueron muy buenos al respecto. Mamá me abrazó, me dio apoyo, hizo todo lo posible para apoyarme. Papá también. Siempre han sido buenos padres. Me podría haber sentado durante días sin hacer nada, pero sabía que tenía responsabilidades que cuidar. Me despedí de mamá y papá y tomé el camino de regreso a casa. Sabía que Alex, Paul y Rita ya estarían de vuelta. Habían pasado días desde la pesadilla que había encontrado. Llamé a enfermos para trabajar durante toda la semana. Paul tenía un VHS que podía pedir prestado. Convenientemente, tenía uno en el apartamento. Estaba en todas sus películas retro, muchas de las cuales su padre le había pasado. Con frecuencia los miraba aquí con nosotros, pero nunca nos metimos en ellos. Siempre nos convenció de que eran brillantes. Dios ama a un Trier, supongo. Esa noche, cuando regresé, decidí enfrentarlo y tocar las cintas. Me preguntaba por qué Stephen se quedó con estos en particular. Estos deben contener datos importantes para sus estudios. De antemano hojeé la carpeta. Finalmente lo leí todo en aproximadamente 1 hora y media. Había muchos detalles que cubrir, pero estos eran los conceptos básicos. No podía creer cuánto había cambiado Stephen. Sabía que siempre amaba su psicología, pero no estaba preparada para lo que le esperaba ahora. Ha habido muchos experimentos de psicología jodidos en el pasado. Debería saberlo, él solía contarme sobre ellos todo el tiempo. Básicamente, el experimento de los perros hambrientos fue el siguiente. Encerró a su familia durante lo que se planeó que fueran 3 años. La mujer en la habitación era su esposa Emily y los 2 niños eran suyos, un niño y una niña llamados Sandra y Michael, de 5 y 3 años al comienzo del experimento. Esta fue la primera vez que supe de los niños. No les dijo que lo iba a hacer, lo que aparentemente fue divertido. ¿Cómo reaccionarían los humanos ante un cambio repentino en el estilo de vida del lujo a la supervivencia básica? Para todos los días del experimento, les daba de comer pan y agua. Eso es. No tenían entretenimiento en absoluto. No hay artículos. Ni siquiera un baño. Una habitación blanca y lisa, pan y agua. Eso es. Lo hizo durante unos 2 años y medio antes de suicidarse. Bastardo enfermo no podía creer el monstruo en el que se había convertido mi antiguo mejor amigo. Fue increíble. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. Las cintas eran mucho peores. El día 1 consistió en niños asustados. No tengo idea de lo que estaba pasando. Acurrucado junto a Emily en busca de apoyo. La madre gritaba y gritaba. Palabras de maldición, palabras inaudibles a veces. Su reacción volátil me estaba asustando mucho. Es natural, supongo. Esto continuó por un tiempo hasta que la cinta se cortó. Estático contrastado con el cuarto oscuro que estaba parado. Seguí con el día 9. Esta vez Emily estaba rogando por su liberación. Gritando para ser liberado. De rodillas y absolutamente desesperada. Los niños parecían de alguna manera no afectados. La niña de 5 años, Sandra, se sentó solemnemente en la esquina. Mirada triste en su rostro. Sin embargo, Michael no parecía afectado. Se arrastró como un niño normal y miró a la cámara con una expresión de perplejidad a menudo. Supongo que era demasiado joven para darse cuenta de qué acto malicioso se estaba desarrollando. Las cosas comenzaron a ponerse inquietantes en el día 42. Emily estaba sentada en la esquina, meciéndose de un lado a otro. El cabello todo desordenado, la ropa desgarrada. Murmurando galimatías absolutas, la mitad de las cuales no pude distinguir. Ella cantó feliz cumpleaños una y otra vez por un tiempo y luego habló sobre un perro llamado Manta, quien afirmó estaba justo enfrente de ella. Después de eso, se calmó y comenzó a frotar el aire varias veces. Los niños, por otro lado, luchaban duro.
pateando, gritando y mordiéndose unos a otros. Tenían una mirada casi malvada en sus ojos. Y eso fue todo. Durante toda la cinta se patearon la mierda. Estaban empezando a perderlo. Se jugó el día 104 después de que terminó el clip anterior. En este clip, Emily siguió gritando sobre adorar al hombre de ojos huecos y siguió gritando a los niños. Las heces estaban esparcidas por todo el piso. Repugnante. A menudo los maldecía, los escupía y los amenazaba. A menudo, estas amenazas eran extremadamente violentas e involucraban destripamiento, sacrificios satánicos y, por una amenaza, le dijo a Michael que le arrancaría la piel de la cara y la usaría como una máscara. Los niños reaccionaron a esto siseando y gruñéndole, golpeándole la pierna con los puños cerrados. Los niños a menudo se toparon con paredes solo para volver a levantarse y hacerlo repetidamente. Sin embargo, estos clips empeoraron cada vez más. El día 235 se jugó a continuación. Este comenzó de nuevo mientras Emily se balanceaba de un lado a otro como en el día 42, murmurando galimatías. Su condición era realmente fulminante, al igual que la de los niños. Los niños también estaban acostados allí también. No pelear, no interactuar en absoluto. Solo tendido allí. De repente, Emily se detuvo y se levantó. Esto me llamó la atención. Permaneció allí durante unos 2 minutos antes de caminar lentamente hacia los niños. Con saña, agarró a Michael por las piernas y lo lanzó con toda su fuerza contra la pared. Sandra se levantó al instante y corrió, pero, por supuesto, sucedió lo inevitable y Emily le hizo exactamente lo mismo. El mismo muro. Ambos niños simplemente yacían allí. Muerto o inconsciente era desconocido. Me puse de pie en estado de shock. Este acto había venido de la nada. Me encontré susurrando no a la televisión. Lentamente se acercó a uno de los niños, se arrodilló y comenzó a morderlo, desgarrando su tierna carne con los dientes. Vomité una vez más. Una madre comiendo a su propio hijo sería suficiente para cualquiera. Volví a llamar a las imágenes en la casa. Ambos niños yacían allí con trozos sacados de todos lados. Lo apagué casi inmediatamente después de ese pensamiento. No podía soportarlo más. Una última cinta. Tuve que mirar. Tenía que saber lo que pasó. Me tomó un tiempo ponerlo mientras seguía deteniéndome, pero encontré la fuerza para seguir mirando. La cinta comenzó con Emily simplemente mirando una de las paredes. Ella estaba raspando algo con sus uñas. Eché un vistazo más de cerca. Estaba escribiendo galimatías de nuevo. Aparte de la extraña palabra aleatoria como ratón, niño y zumbido, no pude distinguir nada del resto, pero las paredes estaban cubiertas por escrito. Letras y números. Apenas podías distinguirlos pero podías verlos. Ella de repente se detuvo. Se levantó y miró a la cámara durante 3 o 4 minutos, lo que fue un ataque de nervios. Sus ojos oscuros y privados de sueño. Bolsas moradas oscuras debajo de ellas. Rostro blanco pálido con mechones de pelo grasiento y sin peinar que le cruzaban las mejillas. Una imagen espantosa de una mujer una vez hermosa. Todavía me da pesadillas hasta el día de hoy. Mis ojos estaban fijos en la pantalla. Ella pronunció en voz baja: espero que hagas lo mismo que yo. Ella comenzó a caminar hacia atrás, mirando a la cámara con esos grandes ojos oscuros mientras lo hacía. Esto continuó por 1 minuto, pero se sintió como toda una vida. Una eternidad de condenación. Se volvió y miró hacia la pared, mirando directamente la salpicadura de sangre de donde había arrojado a sus 2 hijos. Entonces comenzó. Se golpeó la cabeza tan fuerte como pudo, mientras gritaba repetidamente: no es natural que un humano se autolesione una y otra vez. Golpeando y golpeando y golpeando, una y otra vez. Cada golpe más fuerte y más rápido que el anterior. No es natural que un humano se haga daño a sí mismo cada vez más fuerte en cada golpe. Llegó a un punto donde solo era constante gritar y golpear la cabeza. Lentamente me levanté y caminé hacia atrás mientras miraba la televisión. Quería irme pero no podía quitarle los ojos de encima. Llegó a un punto en que había un charco de sangre rodeando su mareado cuerpo. La pérdida de sangre la estaba frenando. Cada golpe se debilita y su discurso se murmura. Finalmente se derrumbó en el suelo con el charco de sangre que se expandía desde su cabeza. Un silencio inquietante. Mi respiración es más pesada que una roca. La pantalla silenciosa blanca estaba justo allí. Demasiada morbilidad en una escena me había abrumado. Cierro los ojos. El sonido de un disparo sonando dentro de mi propia cabeza.
El cuerpo ensangrentado de Stephen brillaba como un terror nocturno en mis ojos. Mi propia imaginación ahora me está torturando. Al instante caí al suelo y lloré en mis palmas. Alexandria me escuchó y vino en mi ayuda. Me tomó una hora calmarme. ¿Qué le había causado esto? ¿Por qué? Tantas preguntas que quedarán sin respuesta para mí. Podría haber habido otros experimentos, pero tuvo que ir con esto. No podía lidiar con esto ahora, necesitaba descansar. No había dormido bien la semana anterior y esto no me estaba haciendo ningún bien. Podía sentarme y reflexionar todo lo que quisiera, pero por ahora, necesitaba descansar. Esa noche tuve una pesadilla. Estaba sentada en una silla de oficina rodeada de oscuridad total. Todo lo que podía escuchar eran los gritos dolorosos y los gritos de una mujer adulta. Una pistola yacía en mi mano izquierda. Lo llevé a mi garganta. Lo agarré con fuerza. Sin duda apreté el gatillo. En mi sueño contemplé la oscuridad total durante minutos. Desperté sudando frío, deshidratado. Miré alrededor. De vuelta a la realidad. Estaba completamente paralizado por el miedo. Todavía podía sentir los gusanos arrastrándose sobre mí. Lo último que vi fue mi reloj marcando las 12:07 de la noche mientras ella me apuñalaba con sus largas uñas podridas y utilizaba su otra mano para acallar mis gritos. Me desperté de golpe, me alivió comprobar que era un sueño. Entonces vi que mi reloj marcaba las 12:06, la puerta de mi armario comenzó a abrirse. Cada lugar en todas partes del mundo tiene una leyenda urbana específica que simplemente se niega a morir. Ya sean historias sobre un asilo en las afueras de la ciudad, sobre una criatura que vive en bosques cercanos, o sobre un fantasma que se aparece en una carretera solitaria fuera de la ciudad, esos cuentos siempre tienen algo en común. Nadie nunca ha ido a ese tipo de lugares, visto criaturas, o visto fantasmas con sus propios ojos. Hay personas de diferentes generaciones que dicen, por ejemplo, que conocen a alguien cuya hermana del mejor amigo de su hermano fue a una casa embrujada de 13 pisos, donde había sangre de verdad y habían serpientes, arañas y era tan aterradora que nadie la ha recorrido completamente. Esas mismas personas juran por estas historias sin poder proporcionar evidencia o el nombre de alguien que pudiera proporcionar una prueba de las afirmaciones porque se supone que todo el mundo sabe que es una historia verdadera. Los narradores eventualmente le pasan estos cuentos a sus hijos, quienes lo modifican lo suficiente como para adaptarlos a los tiempos modernos y el ciclo continúa. Soy tan escéptico como cualquier otra persona cuando se trata de estas historias y cuando era más joven era un adicto a ellas, siempre buscaba historias aterradoras en el área del país en el que estaba viviendo. Inventé y expuse historias sobre pizzerías embrujadas en Nueva York, el encuentro de mi primo con el diablo de Jersey, o cómo mi abuelo encontró una criatura demoníaca humana y salvaje en los bosques de Colorado. Incluso rompí la única regla con estas historias, introduciéndome a mí mismo en ellas. Tuve agallas, en retrospectiva, porque tenía que asegurarme de decirles siempre lo mismo. Sorprendentemente, nadie nunca pensó que estaba mintiendo. Me gusta pensar que he tenido algunas contribuciones maravillosas a varias leyendas urbanas alrededor de los estados del Medio Oeste y del Noreste. Me mudé mucho. Me ponía contento cada vez que paseaba por los pasillos de la escuela y escuchaba a uno de mis compañeros contándole mis historias a uno de sus amigos, agregando pequeñas partecitas aquí y allá como el juego del teléfono roto. Sabía, por supuesto, que las historias eran pura ficción, pero me mantenía firme cuando alguien me preguntaba sobre ellas. Incluso me las arreglaba para actuar un poco, hablando con una voz temblorosa o mirando asustado cuando me contaban una situación que supuestamente experimenté. Supongo que este aspecto de mi infancia me ha llevado a mi situación actual que ahora voy a contar en su totalidad, para que la gente de internet piense lo que quiera. He presentado esa pequeña introducción como una especie de renuncia, dirigida particularmente a aquellos que pondrán en duda mi historia. Durante años he sido como el pastor que mentía sobre el lobo, pero te aseguro con cada onza de honestidad e integridad que tengo, que esta vez, el lobo es real. Desde mi introducción, es probablemente evidente que me mudé bastante por el país durante mis años de escuela intermedia y secundaria. Ninguno de mis padres tenía algo que ver con alguna rama de las Fuerzas Armadas. Simplemente no solían quedarse en un lugar por demasiado tiempo.
Supongo que eso tuvo algún tipo de efecto en mí, pero no me puso mal ni nada de eso. Hice amigos muy fácilmente, a menudo era el payaso de la clase y debido a eso, era odiado por mis profesores. Una vez más, esto nunca fue un problema, ya que yo estaba en otro estado en el momento en el que transcurría el semestre. A menudo mis amistades duraban poco, al igual que cualquier relación positiva que he tenido con mis maestros. Debido a los sucesos que siguieron, mi recuerdo de un maestro en particular es probablemente un poco sesgado, pero intentaré dar la versión menos parcial de nuestra amistad. El señor Mais fue uno de mis profesores de estudios sociales en mis primeros años de experiencia en la escuela secundaria. Siendo mayor ahora, sé lo difícil que es tratar con los chicos de esa edad y lo respeto por la forma en la que fue capaz de conectar con sus estudiantes. Parecía uno de nosotros. Hablaba como nosotros, hacía referencias de la cultura pop de esos tiempos, escuchaba música cool y a veces incluso decía demonios o maldición mientras daba una apasionada conferencia sobre la historia de los nativos americanos o algo así. Era el epítome de cool para un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Mis recuerdos del señor Mais provienen principalmente por la forma en la que se metía en lo que sea que estuviese haciendo. El siguiente recuerdo que continúa estando presente en mi mente fue, por supuesto, alrededor de Halloween, en mi segundo año. El señor Mais tenía la decoración típica de los profesores alrededor del aula, calabazas sonrientes y caricaturas de gatos negros, algo típico y aburrido en la mente de los estudiantes egresados de la escuela secundaria. Sin embargo, el 31 de octubre, cuando la mayoría de los otros maestros ponían los ojos en blanco al ver a los adolescentes todavía con disfraces de Halloween, el señor Mais llevó lo del profesor Cole a otro nivel. Entramos al aula y nos sorprendimos al encontrar las persianas dibujadas, sábanas sobre las ventanas más pequeñas, velas encendidas que iluminaban todo el lugar y una sola calabaza con el ceño fruncido sentada en un taburete frente a los escritorios. El señor Mais se sentó en su escritorio, solo viendo a los estudiantes entrar y tomar asiento. No tuvo que pedirle a nadie que se callara porque en el momento en que todos estaban entrando al aula, estaban demasiado entusiasmados o demasiado confundidos como para conversar entre ellos. Los estudiantes tomaron asiento y el señor Mais comenzó la clase. Habló en voz baja para crear la atmósfera y se sentó en una silla, justo al lado de la calabaza que estaba en el centro de la habitación. Hoy es probablemente mi día favorito del año, clase, dijo, con una voz monótona. Halloween es mi festividad favorita y quiero compartir con ustedes por qué me gusta tanto. Una chica levantó su mano con una mirada de preocupación en su rostro. Voy a pasar la fecha de entrega de tus trabajos para el próximo martes, dijo el señor Mais, sin molestarse en mirar a la chica, quien lentamente bajó la mano y miró a los otros estudiantes con un poco de vergüenza. La clase estalló en silenciosos aplausos y el señor Mais esperó el inevitable silencio. Comenzó su historia inmediatamente después de que la clase se calmara. Intentaré recrear la increíble historia que el señor Mais le contó a la clase ese día. La forma en la que contó esta historia hizo que los adictos al horror se quedaran sin palabras y que el resto de la clase se quedara aterrorizada. La misma chica que había levantado la mano para preguntar por los trabajos estaba sosteniendo sus rodillas contra su pecho, con una expresión de terror en su rostro. Lo importante es saber de qué se trataba la historia, los detalles ahora no son muy relevantes. Intentaré contar las partes de la historia que más importan. Básicamente, el señor Mais y sus amigos hicieron un viaje en carretera por todo el país después de graduarse de la universidad. Consiguieron un camión, lo cargaron con equipo para acampar y salieron durante todo el verano. El grupo pasó por Poconos, Nueva Jersey, por las costas de Florida, por Nueva Orleans, por California y hasta pasaron por Washington. Y de ahí, fueron a las montañas rocosas en Colorado y luego volvieron a casa, en Nueva York. El concepto de la libertad de viajar a cualquier lugar hizo que toda la clase se enganchara con la historia en un instante. El señor Mais fue el mejor maestro de todos los tiempos. Siendo unos estudiantes universitarios aventureros, el grupo no llevó un mapa. No había un límite de tiempo, por lo que simplemente condujeron por la dirección a la que querían ir, esperando encontrar una ciudad o un lugar interesante en donde quedarse. Nos contó que después de pasar una semana en Colorado, él y sus amigos tuvieron que viajar pasando por kilómetros y kilómetros de maíz, llanuras y más maíz. Él pensó que estaban en Nebraska o en Kansas cuando decidieron juntar su dinero extra y quedarse en un hotel por una noche. Se instalaron en el motel de una ciudad la cual el señor Mais apenas podía recordar el nombre, cuando uno de sus amigos se dio cuenta de que estaban cerca de la granja de su abuelo.
No estaba del todo seguro de dónde estaba, pero como eran unos universitarios aventureros, decidieron pedir un reembolso rápido al motel e intentaron contactar al abuelo de su amigo. No pudieron contactar al abuelo por teléfono, así que el grupo pensó que sería divertido ir a su casa. El amigo del señor Mais se mantuvo firme en que sus abuelos los recibirían y los alimentarían sin dudar. Entonces, el grupo partió, durante una hora de luz solar, buscando la salvación de una casa confortable para quedarse. En Kansas o en Nebraska, en donde sea que esto haya pasado, no hay muchas señales que puedan guiar a los viajeros perdidos y cualquier dirección dada por alguien que no vivía en el área básicamente sería sube un par de millas hacia el maíz, gira a la derecha y baja por un camino de tierra hacia el otro lado donde hay maíz. Debería haber algo de trigo a tu derecha. Entonces, como en las historias de terror más aterradoras, el grupo se perdió. Sin querer admitir la derrota, condujeron hacia la noche, haciendo giros equivocados cada 5 minutos, hasta que se encontraron con un camino boscoso, donde el amigo del señor Mais estaba seguro de que sus abuelos vivían. El señor Mais describió el camino básicamente como un oscuro camino hacia el infierno. Yo no estaba del todo seguro de lo cierto que era todo eso, porque se puso muy exagerado y un poco ridículo con sus explicaciones de los árboles que casi intentaron tomar el vehículo y los ojos rojos de innumerables animales que los miraban desde la oscuridad. Aunque, independientemente, los típicos tropos de terror funcionaron en la mayoría de la clase. Todos estaban aterrorizados. Así que el grupo condujo por ese oscuro camino durante unos 15 minutos, cuando se encontraron con un claro, un pequeño edificio con luces en él y lo que parecía ser un silo. Pensaron que, al menos, las personas que vivían allí podrían ayudarlos a saber dónde vivían los abuelos del chico y el hecho de que todos se conocen en estas partes del país era una buena señal. Estacionaron el vehículo cerca del edificio y al salir se dieron cuenta de que el lugar parecía ser el tipo de lugar donde uno podría almacenar un montón de gallinas, no una casa. Aún así, las luces estaban encendidas, así que pensaron darle una oportunidad. Se acercaron al edificio en grupo, mirando del otro lado de una puerta corrediza semiabierta, solo para encontrarse con una habitación grande y vacía. Luces fluorescentes colgantes iluminaban la habitación como si fuese de día y no había ni un alma. No había autos, pero uno de los amigos del señor Mais estaba convencido de que había visto a alguien mientras se estacionaban, por lo que decidieron entrar y ver si había una oficina o algo en lo que alguien todavía podría estar trabajando. ¿Por cuál otro motivo podrían tener ese enorme lugar iluminado? No había puertas en el interior del edificio. Era solo una habitación gigante y vacía. Entonces, el grupo siguió deambulando por alrededor de la propiedad y se dirigieron hacia el silo. Cuando se acercaron, notaron lo que parecía ser la puerta de una bodega. En este punto, recuerdo que el señor Mais le dijo a toda la clase que aprendieran de su idiotez. Nos dijo que no había visto muchas películas de terror antes de ese momento y no pensó dos veces en acercarse a la puerta de una bodega aterradora en medio de un lugar oscuro, aterrador y extraño. Dijo que acercarse a esa puerta fue uno de sus mayores remordimientos. El señor Mais le dijo a toda la clase que nos iba a decir todo lo que él considerara apropiado sobre la experiencia. Sintió que éramos lo suficientemente maduros como para manejarlo, pero aconsejó a cualquiera que fuera sensible que se vaya de la clase temprano. Varios estudiantes recogieron sus cosas en silencio y salieron por la puerta, un par de ellos eran fumadores de marihuana y seguramente vieron esto como la oportunidad perfecta para ir a fumar detrás de la escuela antes de su próxima clase. Ni siquiera pensé en la advertencia. Como dije, yo era y soy un adicto a ese tipo de cosas y el señor Mais estaba contando una historia mejor que cualquier otra cosa que haya escuchado. Quería aprender de este tipo, aunque no creía mucho en su historia. Luego de que la clase se haya vaciado un poco, el señor Mais continuó con la historia. Les dijo a los pocos que quedaban que él y sus amigos abrieron la puerta de la bodega, liberando un olor que describió como la cosa más pútrida que mis sentidos han experimentado. El grupo ya no estaba preocupado por encontrar a los dueños de la propiedad, sino que ahora estaba decidido a encontrar el origen de ese olor. Bajaron los escalones hacia la bodega, que estaba iluminada por bombillas individuales, colocadas esporádicamente a lo largo del techo de un largo pasillo. Nadie habló, las cosas se habían vuelto demasiado extrañas. Las paredes estaban revestidas con láminas metálicas, similares a las de las granjas. El pasillo en sí estaba torcido y el techo bajaba y subía constantemente, como un túnel que cada vez se hacía más profundo y que nunca se retocaba. Habían partes en las que los chicos tenían que casi agacharse para poder pasar.
La peor parte, nos dijo el señor Mice, fue que las bombillas parpadeaban continuamente, actuando como si fuesen luces estroboscópicas y haciendo que sea muy difícil moverse por los pasillos estrechos e inestables. En retrospectiva, él estaba seguro de que su mente le estaba haciendo imaginar cosas, recordó haber visto destellos de cosas que no podían haber estado allí. Dijo que cuando estás muy concentrado o muy nervioso, tu mente puede hacerte eso. Puede jugarte en contra, mostrándote cosas o personas que no están allí. Siguió describiendo el pasillo y yo estaba al borde de mi asiento. Los pasillos tenían viento y parecían no tener final. El señor Mice pensó que se encontraban debajo del aterrador bosque que habían atravesado cuando encontraron una puerta, pero no estaba seguro. Dijo que, después de caminar lo que sintieron que era una milla, encontraron una puerta. Era simple y de madera, pero parecía ser de una casa suburbana. Tenía un bonito diseño, parecía rojo recién pintado y tenía un bonito pomo y una bonita aldaba. Era una puerta que pertenecía a la entrada de una bonita casa, no una que estaría en un túnel de tierra en medio de la nada. Su amigo caminó hacia la puerta, moviéndose con cuidado por las bombillas de luz intermitentes y con una creciente incertidumbre acerca de la estabilidad de las paredes circundantes. Él se volteó a ver al grupo y ellos, nerviosos, intentaron animarlo con una risa y le dijeron probablemente deberías tocar primero. El amigo del señor Mice agarró la aldaba de acero y la golpeó contra la puerta varias veces burlonamente y silenciosamente dijo, ¿hay alguien en casa? El grupo esperó unos 30 segundos antes de que se rompiera la tensión. El chico que tocó la puerta se encogió de hombros y caminó de vuelta hacia sus amigos, cuando de repente, una bombilla que había entre ellos explotó. Los chicos se cubrieron los ojos y volvieron a mirar a su amigo solo junto a la puerta. Mientras él bajaba las manos, una de las hojas de metal del techo se cayó. El borde de la hoja cayó directamente sobre la frente del chico, cortándola y llenando su rostro de sangre. El impacto aparentemente lo noqueó y cayó de espaldas a la puerta, abriéndola. El grupo corrió hacia su amigo, apenas notando una habitación aparentemente oscura que ahora estaba frente a ellos. El señor Mice fue el primero en llegar a su amigo. Levantó la cabeza del chico, se quitó la chaqueta inmediatamente y se la puso sobre la frente para intentar detener la hemorragia. Después de que todo se había calmado, el señor Mice se dio cuenta de que el brazo con el que había estado apoyando la cabeza de su amigo estaba empapado. Estaba confundido por eso y estaba tratando de analizarlo, cuando uno de sus amigos comenzó a hablar. Dijo algo así como las luces. Tenemos que irnos, cuando el señor Mice se dio cuenta de lo que pasaba. ¿Vieron cuando apagan una luz?, le dijo a la clase, y todo se pone casi negro, excepto por la luz de la bombilla que se apaga lentamente? Era así, pero habían muchas. Hacía solo unos segundos habían al menos 20 bombillas encendidas en la habitación y ahora eran como pequeñas estrellas en la oscuridad. Eso definitivamente era aterrador, pero no fue la cosa más aterradora. Todavía había una luz muy tenue procedente del pasillo detrás de ellos y aunque era débil, iluminó la habitación lo suficiente como para ver siluetas de decenas de personas paradas a menos de 3 metros delante de ellos. El amigo del señor Mice había dicho algo más, cuando una de las bombillas a su derecha se encendió. Permítanme interrumpir en este punto y decir que el señor Mice era generalmente un tipo juguetón. Él tenía ese tono de voz que hacía que le quieras responder. Básicamente, él podría decir vamos a saltar de un acantilado chicos y tú le responderías está bien señor Mice, muéstrenos el camino. Esa es una declaración ridícula, pero aclara el asunto. Él era un hombre carismático. Toda la historia hasta este momento había sido contada como una historia de fogata. Tenía la voz de alguien que intentaba sonar misterioso y atemorizante, lo que funcionó, pero era notable. En este punto de su historia, recuerdo que eso cambió por completo. Ya no intentaba asustar a nadie. Se podría decir que esta parte fue difícil de contar para él. O era un actor muy bueno, o en verdad fue un recuerdo aterrador. Nos dijo que la bombilla se encendió, e iluminó al grupo de personas que tenían enfrente. En la tenue luz, pudieron ver niños, al menos 20 de ellos en la luz visible. Estaban todos vestidos con camisones que parecían estar rasgados y andrajosos, manchados con algo oscuro. Su cabello era largo. Cada uno de ellos parecía que no habían tenido un corte de pelo desde su nacimiento. Algunos de los niños estaban casi completamente cubiertos de pelo y todos ellos parecían nunca haberse duchado o bañado en todas sus vidas. El señor Mice nos dijo que la parte más aterradora de todo el asunto era que ninguno de los niños se estaban moviendo.
Estaban todos de pie, mirando, la mayoría de ellos solo visibles por la tenue luz que se reflejaba en sus ojos. El grupo quedó paralizado de miedo durante varios segundos, cuando oyeron lo que sonaba como un animal aullando en la distancia. La forma en que él lo describió fue como el sonido de un perro llorando, multiplicado por 10. Eso hizo que el grupo se despabilara, justo cuando los niños comenzaron a dar un paso hacia adelante. Sus amigos agarraron al herido, lo sacaron de la habitación y en un instante lo llevaron al pasillo. El señor Mice tardó un segundo más en moverse y tuvo dificultades para orientarse. Llegó a su izquierda en un intento de encontrar una pared para apoyarse y terminó encontrando una manija, que luego giró con fuerza, sin dejar de ver a los niños. Él corrió hacia la puerta, cuando se dio cuenta de que lo que había agarrado. Un cabezal de ducha que sobresalía de una pared de cemento, alcanzando tal vez 1 metro en la habitación. Había algo que salía de él, pero era demasiado oscuro para saber lo que era. Se dio cuenta de que ese líquido había estado goteando sobre él, pero no le importó. Ahora había niños que tartamudeaban, un animal que lloraba a lo lejos y un amigo gravemente herido. Cuando salió de la habitación, se dio cuenta de que habían varios cabezales de ducha en la pared, cerca de la única bombilla de luz tenue. Es por eso que lo llamé las duchas, le dijo el señor Mice a la clase. Yo estaba paralizado, sentado lo más adelante que mi mesa podía dejarme estar, preparándome para escuchar más. Cerré con fuerza la puerta roja detrás de mí, dijo, y corrí por ese pasillo más rápido de lo que jamás había corrido antes. Volvimos al vehículo y salimos de allí, como un murciélago saliendo del infierno. Un par de estudiantes rieron disimuladamente al escuchar la palabra infierno. Entonces, cuando salgan a pedir dulces esta noche, asegúrense de saber exactamente hacia dónde van y no vayan a ninguna granja abandonada. O sea, no hay muchas por aquí, pero todos ustedes son chicos inteligentes, excepto Harry. La clase se rió y la atmósfera se aligeró cuando sonó la campana. El señor Mice encendió la luz y nos dio las gracias a todos por escuchar, nos recordó los trabajos que debían entregarse la próxima semana y nos dijo que tuviéramos un feliz y seguro Halloween. Los estudiantes a mi alrededor estaban llenos de teorías sobre la historia que acababan de escuchar. Apuesto a que era una especie de guarida nazi loca, dijo una chica. Creo que eran niños fantasmas que fueron asesinados por un perro, dijo otro estudiante. Yo no podía teorizar en lo más mínimo. Todavía estaba intrigado. La forma en la que el señor Mice contó esa historia y los detalles que incluyó en ella me hizo sentir como que no la entendimos por completo. Un par de días más tarde, me quedé después de clases y le pregunté cómo terminó realmente la historia y qué fue lo que le pasó a su amigo. Se rió y dijo que su amigo estaba bien, susurró esta parte. Probablemente debido a algunas de las drogas que habíamos llevado. El señor Mice me guiñó un ojo como diciendo, no le digas a nadie sobre las drogas, niño. Entonces sonreí y me fui. Viví en esa ciudad por un par de meses más y luego me mudé rápidamente a la mitad del país, a Milwaukee, Wisconsin. A medida que fui creciendo, conté la historia, la contaba alrededor de las fogatas y siempre era un éxito, pero siempre le cambiaba el final, haciendo que el amigo del señor Mice muera por pérdida de sangre, o haciendo que los niños se lo llevaran arrastrándolo. No fue sino hasta la universidad que tuve la oportunidad de volver a hablar con el señor Mice. Fui a una universidad en el norte de Nueva York, pero no por esta historia. La universidad fue un momento divertido para mí. Continué siendo el mismo chico que siempre había sido. No fue sino hasta algún momento de mi penúltimo año que me encontré con el señor Mice en un bar al que yo iba con frecuencia. Al principio, no estaba seguro de que la persona que vi en el bar sentada con la cabeza metida entre sus brazos fuera el señor Mice. La única cosa que me llamó la atención fue un suéter que él solía usar en su cumpleaños durante la clase. El suéter simplemente decía, soy el cumpleañero. Le dije a mi grupo de amigos que eligieran una mesa y que yo estaría con ellos en un segundo, luego me acerqué al hombre en el bar. Señor Mice. Dije y el hombre levantó la vista. El hombre también me miró un segundo antes de sonreír, puso una mano sobre mi hombro y dijo, hey, hijo. ¿Cómo has estado? Su aliento tenía un fuerte olor a whisky y sus mejillas estaban rojas. La mirada en sus ojos revelaba que estuvo borracho y probablemente no tenía idea de quién era. Señor Mice, soy Jack. Fui estudiante suyo durante un par de semestres, hace unos 6 años. Su rostro cambió un poco y se transformó en una genuina mirada de reconocimiento. Habló en un tono más tranquilo, sonrió y dijo, ¿cómo has estado, Jack?
Hablamos durante unos 20 minutos. Le dije lo que había estado haciendo durante los últimos años. Él aparentemente todavía enseñaba en la misma escuela, haciendo el mismo viejo truco, como él lo llamaba. Le pregunté si todo estaba bien y él me dijo que estaba igual de bien de lo que alguna vez fue o de lo que iba a estar. Tardé un poco en darme cuenta de que la conversación era entre un adulto y otro adulto. Anteriormente, la relación que teníamos era de estudiante y maestro. Pero ahora, era como la relación de un tipo tomando una copa con un amigo en el bar. Al final, mis amigos se fueron y yo seguí bebiendo con el señor Mice. Me contó sobre su divorcio y sobre sus hijos, cosas que yo nunca le hubiese querido preguntar, pero que ahora me importaban. Él era una persona real, ya no era solo un ídolo para mí. Este era un tipo que tenía problemas reales, no el maestro infalible que una vez pensé que era. Pasaron varias horas, cuando le hablé de su historia, las duchas. Le conté todo sobre cómo me gustaban las leyendas urbanas e historias de miedo y él solo se rió. Cuando mencioné la historia que él nos había contado años atrás, se puso casi incómodo. Terminó de beber su whisky, pidió otro, luego giró para verme y se puso muy serio. Escucha Jack, no sé por qué seguí contando esa historia año tras año. Él hablaba demasiado apurado y mi sentido del oído no estaba funcionando bien. En ese momento los dos estábamos intoxicados por el alcohol. Cuando era más joven mi terapeuta me dijo que tenía que decírselo a la gente, que tenía que enfrentarlo o algo así. Tomó un gran sorbo de su bebida. Espera, ¿su terapeuta? Dije. El señor Mice se rió de buena gana y me miró. Por supuesto Jack. ¿Crees que algo como eso no traumaría a una persona? Estaba confundido, pero sonreí de todos modos. Las cosas se habían vuelto muy extrañas. Pero, usted dijo que se drogó o algo así, ¿no? Nadie estaba terriblemente herido. Todos estaban bien, ¿verdad? Durante los siguientes segundos puso una cara de tristeza, casi caricaturesca. Por supuesto que no, Jack. ¿Por qué crees que estoy aquí ahora? Yo estaba desconcertado, quería hacerle miles preguntas, pero lo dejé continuar. Tim, mierda, él no lo logró. Jack se rió. Su risa se convirtió de repente en lágrimas. Se lo llevaron, lo hicieron. Los policías nos dijeron que estábamos borrachos, que seguramente él deambuló por ahí y se dejó llevar por la naturaleza. Él no lo sabía. Él no lo vio, Jack. Yo tenía la cara dura en ese momento. El señor Mice me estaba hablándome como si yo supiera la historia real, pero no la sabía. Su amigo había desaparecido. Yo no sabía. Desearía que hubiésemos encontrado el cuerpo. Entonces podríamos habérselos mostrado, suspiró. Ese lugar es malo, Jack. No sé nada más que decir. Ese lugar es malo. Continuó por un par de minutos más, hablando sobre su amigo y sobre cómo se estaban divirtiendo antes de ir a ese viaje y lo dejé hablar, cuando sonó su celular. Hola cariño, susurró en el celular. Saldré en un segundo. Yo, dijo, dejando de hablar. Te amo, nena. La persona del otro lado colgó y el señor Mice se levantó para irse. Ha sido un placer verte, Jackie. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros, chico. Asegúrate de usarla. Comenzó a caminar fuera del bar. Señor Mice. Grité detrás de él. Sí, Jack. Se dio la vuelta para verme. ¿Dónde había dicho que pasó esto? ¿Dónde? Demonios, no lo dije. Está en algún lugar fuera de Broken Bow, Nebraska. Es el puto infierno en la tierra, si me lo preguntas. El señor Mice salió de la barra después de saludarme, chocándose contra la pared antes de salir por la puerta. Esa fue la última vez que lo volvería a ver. Nunca pude contarle sobre el impacto que él tuvo en mi vida, o más bien, el impacto que su historia tuvo en mí. Él nunca supo sobre el viaje que nosotros hicimos después de nuestra graduación, casi imitando el que él y sus amigos habían hecho. Él nunca supo que las cosas que vio en ese lugar eran reales. ¿Por qué? Bueno, él murió aproximadamente un mes después. Su hígado dejó de funcionar. Pero está bien, porque su familia estaba con él en la habitación del hospital. Debía morir rodeado de las personas que se preocupaban por él y eso es todo lo que le puedo desear a un hombre como él. Fui a ese lugar varios años después. Ahí es donde empieza mi historia. Lo que sigue, es la historia de cómo llegué a encontrar las duchas y por qué nunca volveré a ir a ninguna parte cerca de Nebraska. Terminaré esta historia cuando esté sobrio. El recuerdo es claro. Ahora estoy despierto, medio sobrio y listo para terminar esta historia, para ustedes, para internet y para quien quiera escucharla.
No sabía que el señor Mice había fallecido, hasta un par de meses después del funeral. Inicialmente, iba a buscar a su familia para darles mis condolencias, pero no era como si el señor Mice y yo fuéramos mejores amigos o algo por el estilo. Entonces, no lo hice. Continué mi carrera universitaria y me gradué en aproximadamente un año después de nuestro reencuentro en el bar. Graduarme con el inglés como mi especialidad no fue un error, pero no fue exactamente algo que me llevó a encontrar trabajos de inmediato después de la universidad. Había ahorrado una gran cantidad de dinero desde que estaba en la escuela y decidí que me merecía unas vacaciones, por así decirlo. Tomé mi dinero extra, me junté con mi amigo de la universidad, Steve, empaqué y salí a la carretera, buscando algún lugar en las montañas rocosas. Cuando era más joven, vivía cerca de Littleton, Colorado y recordé que amaba esa zona, por lo que ese destino era tan bueno como cualquier otro. El viaje fue un éxito. Fuimos a algún lugar alrededor de Estes Park, Colorado y encontramos una cabaña barata, la cual alquilamos por aproximadamente un mes. Los días estuvieron llenos de descansos, caminatas y en general, momentos que implicaban poco o nada de trabajo. Después de que el alquiler terminara, empacamos nuevamente y nos fuimos de regreso al este. En algún momento durante este viaje, nos encontramos con un par de nativos de Estes Park en uno de los bares locales. No pasamos el rato con ellos ni nada por el estilo. Solo hablamos sobre comidas y bebidas. Una noche, esos tipos estaban pagando la cuenta y empacando para irse terriblemente temprano. Por lo general, se quedaban allí hasta altas horas de la madrugada. Cuando les preguntamos al respecto, nos dijeron que se dirigían a una pequeña reunión con algunos amigos suyos y nos invitaron. Al no tener nada más que hacer, nos subimos al auto y los seguimos hacia la fiesta. La fiesta en sí fue muy discreta y en última instancia, irrelevante para esta historia. Sin embargo, lo importante fue que en algún momento de la noche, todos estábamos sentados alrededor de una fogata, intercambiando historias de fantasmas. En ese momento de mi vida, no era el mismo chico que era en mi juventud. Pero, con un poco de ánimo de parte de todos, comencé con un par de historias que recordaba haber contado en mi juventud. Eventualmente, llegué a la historia del señor Mice, las duchas. Cada vez que la contaba, después de escuchar la del señor Mice, la condimentaba un poco. Pero, por algún tipo de respeto inconsciente a mi antiguo maestro, conté la versión que él le contó a mi clase en mi segundo año de secundaria. El grupo disfrutó mis historias, siendo las duchas la favorita de la gente de la fiesta. Steve y yo nos fuimos a la cabaña, alrededor de las 5 de la mañana y durante el camino a casa, él me preguntó acerca de esa historia. Le conté todo sobre el señor Mice, sobre esa clase, sobre mi amor por todo lo relacionado a el horror y otras cosas y me dijo que intentáramos encontrar el lugar en nuestro viaje de regreso a Nueva York. Al principio me mostré renuente, simplemente porque no tenía ganas de vagar sin rumbo por Nebraska durante días, en busca de una antigua granja que probablemente había sido demolida. Pero, un par de días antes de salir de Colorado, le dije a Steve que sonaba divertido. No íbamos a poder hacer otro viaje como ese durante mucho tiempo, así que pensé que sería mejor hacer que este viaje salga a lo mejor posible. En algún lugar en el fondo de mi mente, pensé en ello como un pequeño homenaje al señor Mice, un tipo que, en retrospectiva, me ayudó a darme cuenta de que quería ser escritor. De todos modos, dejamos Colorado e hicimos el largo, aburrido y árido viaje hasta Broken Bow, Nebraska, o el infierno en la tierra como lo llamó el señor Mice. Encontramos un motel en la ciudad y nos quedamos allí por un par de días, para después seguir aventurándonos cada día a más de 100 millas a cualquier dirección. Me acordé de que el señor Mice dijo que el lugar estaba en algún lugar fuera de Broken Bow, pero no creo que haya podido ser más específico. Intentamos preguntarle a la gente del pueblo si tenían información sobre las duchas, pero por lo general, las personas se nos quedaban viendo, o ponían los ojos en blanco cuando les decíamos que era exactamente ese lugar. La única persona que parecía saber algo al respecto era una señora mayor que trabajaba en una gasolinera en las afueras de la ciudad. No recuerdo su nombre, pero esta mujer era una de esas personas mayores alegres, muy serviciales y generalmente interesadas en lo que alguien tenía para decirle. Steve comenzó a hablar con ella al momento del pago y ella preguntó por nuestra matrícula, comentando sobre el hecho de que estábamos muy lejos de casa. No teníamos ningún otro lugar en donde estar, así que Steve y yo terminamos hablando con esa mujer por unos 15 minutos, momento en el que continuamos con nuestra búsqueda del lugar conocido como las duchas.
Inicialmente, la mujer no reconocía el nombre, lo cual tenía sentido, ya que el señor Mais le había puesto ese nombre, luego de su experiencia allí. Pero cuando comencé a describir los detalles que recordaba de su historia, la amistosa anciana me interrumpió. No nos habló ni con desprecio ni de mala manera, pero se volvió muy concisa y deliberada con sus palabras a partir de ese momento. La gente ya no hace nada relacionado a ese tipo de negocio, nos dijo. Eso fue hace mucho tiempo. Después de sus declaraciones, intentó volver a estar alegre, diciendo como excusa que tenía que ir al baño y deseándonos lo mejor en nuestro viaje de regreso a Nueva York. Steve y yo regresamos al auto sin decirle una palabra. Los dos estábamos pensando en lo que había dicho la mujer. Una vez más, ella no parecía estar enojada en absoluto, simplemente no quería escuchar otra palabra al respecto. Volvíamos al hotel, cuando Steve dijo algo. Si yo tuviese que vivir en un lugar asociado a una leyenda urbana o algo así, me metería con cualquiera que preguntara al respecto, dijo. Es decir, eventualmente te cansarías de que la gente se preguntara por eso y intentarías asustarlos para que se callen, ¿no? Estuve de acuerdo con Steve y seguí conduciendo, pero toda la experiencia no me sentó bien. Si eso era una especie de leyenda conocida en el área, ¿por qué nadie más en la ciudad parecía saber algo al respecto? De todos modos, me dio igual. Eso sí, ninguno de nosotros tenía miedo de encontrar las duchas. Esta pequeña excursión en nuestro viaje por carretera fue más como una búsqueda del tesoro, en general, un límite para unas vacaciones relajantes. Steve y yo éramos básicamente como turistas, buscando el sitio en el que se filmó una película famosa o algo así. Estábamos en una situación con poca o ninguna expectativa y teníamos una gran esperanza en encontrar ese lugar. Pasamos otro día en Broken Bow antes de realizar nuestro próximo viaje para tratar de encontrar las duchas. Nebraska no es un lugar tan horrible como la gente cree, pero no es muy emocionante. Encontramos un bar y pasamos un tiempo allí y eso fue lo que hicimos casi por el resto de nuestro día libre. Cuando volvimos a la carretera, decidimos intentar alejarnos lo más que podíamos de las carreteras principales. Sabía que no había forma de que ese lugar pudiese encontrarse yendo por una carretera y recordé algunos detalles sobre un camino de tierra en la historia del señor Mais, así que fuimos a buscarlo. Ese fue un esfuerzo bastante inútil. La mayor parte de Nebraska son caminos de tierra. Eran las 7 de la tarde, cuando encontramos un pequeño pero espeso bosque. Utilicé el término a la ligera, pero para Nebraska, ese lugar era como un oasis. Los árboles eran grandes y gruesos y la mayoría se escondían en la oscuridad. El sol se estaba poniendo y aunque ya nos había topado con algunos de esos conjuntos de árboles, estuvimos de acuerdo en que ese se veía más prometedor que cualquiera de los otros. En realidad no había un camino, pero parecía que en algún momento pudo haber un camino de tierra, así que condujimos por ahí. Si el automóvil podía ir por las montañas rocosas, un camino de tierra en Nebraska no nos daría problemas. Avanzamos lenta y cuidadosamente por ese sendero, asegurándonos de esquivar cualquier árbol caído en medio de la carretera o rocas que inutilizaran el automóvil, cuando se hizo de noche. Durante el día ese lugar era bastante oscuro, pero cuando llegó la noche, era algo completamente diferente. En ese momento me di cuenta de que habíamos encontrado el lugar correcto, pero no quería precipitarme, así que continuamos adelante. En ese momento no me di cuenta, pero los pequeños rayos de luz que penetraban el dosel de ese bosque miniatura realmente hicieron que pareciera que las ramas de los árboles estaban tratando de agarrar el auto, justo como lo había mencionado el señor Mais en la historia. Todavía estoy convencido de que él inventó la parte de los ojos de los animales. La criatura más agresiva que vimos en el bosque era un conejo muerto al lado del camino. No tenía signos evidentes de muerte. Simplemente parecía que se había acostado y no quería levantarse. Condujimos en la oscuridad durante bastante tiempo, cuando encontramos un claro. Tuvimos que mover varios grupos pequeños de ramas antes, pero justo enfrente había un monstruoso árbol gigante caído en el medio del camino. No había forma de atravesarlo, así que salimos y encendimos las brillantes luces delanteras del auto con la esperanza de que iluminaran el área frente a nosotros. Hubo una sensación de excitación mezclada extrañamente con miedo, cuando vi lo que estaba a 50 metros más allá del claro. Allí, iluminado en parte por las luces del auto y por la poca luz de la luna llena, estaba lo que parecía ser un antiguo granero. No era una granja típica, era más grande que los graneros que había visto en las películas. Básicamente parecía un pequeño almacén.
En este punto, no estaba del todo seguro si ese era el lugar que estábamos buscando, pero esto fue definitivamente lo más cerca que habíamos podido llegar. Me moví por los arbustos, hasta que estuve a unos 6 metros de la entrada, momento en el que toda la vegetación pareció detenerse. No sabía si los propietarios le habían hecho algo al suelo, pero toda la estructura tenía un borde que no contenía ningún tipo de vegetación. Me acerqué a la entrada del edificio y vi una gran puerta corrediza, cuando Steve se acercó a mí con 2 linternas. ¿Ibas a recorrer ese lugar en la oscuridad? Se rió. Solté una risa a medias y agarré una de las linternas de su mano. La mía era pequeña, pero era bastante brillante. Era el tipo de linternas que llevan los excursionistas en sus mochilas, por si se quedan varados de noche. Funcionó bastante bien. Agarré la puerta de metal con ambas manos, sosteniendo la linterna con la boca y tiré de ella. Se movió un poco, crujió un poco, pero no había forma de que la abriera yo solo. Steve se acercó por detrás, colocó la linterna en el suelo, agarró la puerta y dijo: 1, 2, 3. Tiramos de la puerta con toda nuestra fuerza. Una vez que logramos moverla un par de centímetros, debió de haberse trabado porque se deslizó con mucha facilidad, haciendo un sonido fuerte y resonante al abrirse. Steve tomó su linterna y caminó detrás de mí. Yo ya había entrado. El interior de la estructura estaba excepcionalmente vacío, era casi inquietante. No estaba muy seguro de lo lejos que estábamos de la casa o del pueblo más cercano, pero no había ni la más mínima evidencia de que alguien hubiera estado en este edificio durante años. No había botellas de cerveza rotas ni bolsas de papas fritas vacías. Ni siquiera había excrementos de animales o plantas que lograron crecer aquí. La habitación era amplia, más grande que la granja promedio, pero no del monstruoso tamaño de un almacén que yo creía que el señor Mice había descrito en su historia. Estaba seguro de que simplemente fue, en algún momento, un área de espera para equipos agrícolas, o algo parecido. Decepcionado, deambulé cerca de la entrada, mientras Steve se adentraba en la parte oscura. Mientras repasaba los detalles de la historia en mi mente, algo me llamó la atención. En la historia del señor Mice, había un silo cerca del granero. Salí corriendo, mis ojos se adaptaron fácilmente porque, por lo menos, afuera era más brillante. Miré en todas las direcciones, corriendo alrededor del perímetro del edificio. Seguramente, si alguna vez hubo un silo cerca de este lugar, habría alguna evidencia de ello en alguna parte. Pero, a pesar de mis esperanzas, no había nada más que un grupo de arbustos gruesos a un lado, matorrales, tierra por todas partes y el bosque del que vinimos. Volví al edificio, frustrado y cansado. Steve todavía estaba emocionado, corriendo ansiosamente por el interior del edificio. Si tan solo pudiera encontrar un cabezal de ducha o una tubería, dijo. Entonces sabríamos que era verdad. Sigue buscando conmigo. No quería arruinar su emoción. Le conté a Steve la historia varias veces, pero obviamente no se dio cuenta de que este no era el lugar. El edificio era raro, estaba fuera de lugar y estaba extrañamente limpio, sí, pero no era la ubicación de las duchas. Lo dejé explorar un poco más antes de llamarlo. Esto fue probablemente lo más cerca que estuvimos, amigo, le dije. Pero este no es el lugar. ¿Recuerdas el silo? Su rostro pasó de la emoción a la decepción en un instante, al igual que un niño pequeño que no recibió los regalos que quería en su cumpleaños. Le di una palmada en el hombro. Sin embargo, esto todavía es bastante genial. Quiero decir, todavía podríamos decirle a la gente que lo encontramos. Estaba volviendo a mis viejos hábitos rápidamente. Steve se rió. Sí, amigo, creo que pudimos. Esto definitivamente es lo suficientemente aterrador. Deberíamos sacar algunas fotos como prueba. Estuve de acuerdo con él. Voy por la cámara rápido, dijo mientras salió corriendo de la entrada del edificio. Yo me quedé solo en el edificio. Cuando me quedé solo ahí, todo estaba muy tranquilo. Podía escuchar el débil sonido de Steve corriendo por el matorral hacia el auto, pero una vez que estuvo lo suficientemente lejos, todo estaba en silencio. Recuerdo que ni siquiera se escuchaba el sonido del viento ni el canto de los grillos mientras caminaba, adentrándose cada vez más a la oscuridad, con la linterna en la mano. Estaba convencido de que tenía que haber algo. Al acercarme a la esquina más alejada de la habitación, el sonido de mis pies pisando la tierra fue interrumpido por un suave y hueco sonido. Me detuve, tratando de descubrir lo que era. Di un pisotón fuerte y lo escuché nuevamente. Pisoteé una vez más, dándome cuenta de que el piso en el que estaba parado estaba cubriendo algo hueco.
Caminé hacia la pared de la habitación, mirando cuidadosamente el suelo para asegurarme de que no haya agujeros o brechas. Por lo que yo sabía, el terreno que esa cosa tenía encima era firme, así que estaba convencido de que había encontrado una trampilla, un sótano, o algo así. Escuché a Steve regresando atravesando la maleza, mientras yo gritaba: «Steve, ven aquí». Cuando iba a decir la palabra hueco, salté un poco, con la esperanza de recrear el sonido para que él fuese capaz de escucharlo al entrar. En el momento en que mis pies tocaron el suelo, sentí que se caía. El recuerdo de la caída es borroso, pero recuerdo haber escuchado sonidos madera rompiéndose. Recuerdo haber visto la luz de la linterna de Steve, cayendo en completa oscuridad. No fue una caída larga, pero debí haber caído en una posición terrible, porque perdí el conocimiento por al menos varios segundos. Cuando desperté, estaba mirando una luz brillante. Por un instante pensé que era la legendaria luz al final del túnel. Estaba enojado conmigo mismo. ¿Moriste en Nebraska, Jack? Vaya, tú sí sabes cómo cagarla. Mi autodesprecio en el más allá fue interrumpido por lo que sonaba como la voz de Steve. Dios, Jack. ¿Puedes oírme? Amigo, despierta. Por favor, despierta, gritó. Pude levantar la cabeza del suelo lo suficiente para que él celebrara. El dolor en mi cabeza era inmenso, pero no se comparaba al dolor que tenía en la rodilla. Sabía que tenía una contusión, pero el dolor en mi rodilla era mucho más apremiante. Miré alrededor hasta que encontré mi pequeña linterna, luego me senté y tranquilicé a Steve. Estoy bien, me lastimé la rodilla, también me golpeé la cabeza, realmente fuerte. Mierda, gracias amigo. Pensé que estabas muerto. Imagínate morir en Nebraska. Sería horrible. Sus palabras me hicieron reír un poco, pero me contuve. El más mínimo movimiento me hacía doler la cabeza y hacía que me mareé increíblemente. «Necesitaré una cuerda», dijo Steve. ¿Qué? Pregunté en voz baja. Debo ir a buscar una cuerda para poder sacarte de aquí, ¿o ves una escalera? Miré alrededor de las paredes que estaban frente a mí. Eran de cemento liso. No había forma de que pudiese salir de ahí escalando. Sí, ve por la cuerda, le dije. Está debajo de todas nuestras cosas. Puede estar en mi bolsa de escalar roja, pero no estoy seguro. Steve asintió, diciéndome que me quedara allí y que volvería rápido, luego se fue corriendo. El silencio fue incómodo. Después de que el sonido de los pies de Steve pisando el piso en el que estaba yo se desvaneciese, solo pude escuchar ese zumbido que se escucha cuando hay silencio total, mezclado con el latido en mi cabeza. Me moví hacia la pared de cemento más cercana y me recosté en ella, descansando y respirando profundamente, en un intento de calmarme. El cemento estaba anormalmente frío y tenía mi espalda apoyada en la pared. Era verano, así que solo tenía una camiseta puesta, pero aún así se sentía como hielo. Una vez más, esa observación se realizó principalmente después del hecho. En ese momento, se sintió bien apoyarse en algo. Me senté allí, esperando a Steve en ese sótano subterráneo y comencé a sentirme incómodo. Me sentí como un idiota por haberme caído ahí. Sentí dolor por mis heridas también. En un instante, todo eso pareció juntarse en una sola emoción, cuando escuché lo que solo podía ser la respiración de alguien, en algún lugar a mi izquierda. Me convencí a mí mismo de que solo fue mi mente, quien me engañó por unos momentos, hasta que mi mente decidió reproducir rápidamente la historia del señor Mice. Cuando lo escuché por primera vez en esa clase años antes, estaba más impresionado que asustado. Pero ahora, estando sentado en un sótano oscuro en el medio de Nebraska, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Ni siquiera podía estar resumido en la palabra miedo. Mientras estaba sentado allí, sentí un miedo que lo abarcaba todo. Apunté mi linterna a mi izquierda, a la dirección en la cual creí haber escuchado el sonido. La luz no llegó a la otra pared. Estaba muy lejos. Pero, me reconfortó no ver absolutamente nada allí. Respiré profundamente durante un par de segundos más, cuando escuché otro ruido en la oscuridad. Fue muy rápido, y no sabía si fui yo al mover mi cuerpo. Pero me pareció escuchar un sonido raspante a menos de 3 metros delante de mí. Sonaba como el ruido que hacen tus pies cuando caminas por un piso cubierto de tierra. Antes de que pudiera reaccionar, escuché la respiración a mi izquierda otra vez, esta vez más cerca. No había forma de que eso fuera real. No había visto ni una telaraña en este edificio y ahora estaba seguro de que tenía algo que estaba respirando a mi lado. Estaba enojado conmigo mismo por estar imaginando cosas. Me dije que el cerebro humano está constantemente alucinando.
Me dije a mí mismo que mientras estás en silencio o en la oscuridad, el cerebro emite sonidos para llenar el vacío, o hace que veas cosas que no están ahí. Canalicé mi escéptico interior para calmarme. Funcionó. Funcionó hasta que vi un destello de algo delante de mí. No podía estar completamente seguro de lo que era, pero escuché sonidos de pies arrastrándose y comencé a llenarme de miedo. En ese punto, decidí que lo mejor que podía hacer era apagar mi linterna, suponiendo que si no podían verme, lo que sea que fuesen ellos no podrían alcanzarme. Apagué mi linterna y me quedé en completa y total oscuridad. La luz de la linterna se apagó, enfriándose y la puse en mi bolsillo, empujándome hacia atrás simultáneamente contra la fría pared de cemento, en un intento de pararme. Logré levantarme y me di cuenta de que mi rodilla lesionada no podía soportar la presión. Cojeé hasta la esquina, tarareando para mí mismo, tratando de romper el silencio ensordecedor. Llamé a Steve, tan fuerte como pude, pero no escuché ninguna respuesta. Probablemente estaba en la parte trasera del auto, todavía buscando la cuerda. Tenía que haber una escalera o algo, en algún lado. Seguí tarareando y el latido de mi corazón, que había estado latiendo casi fuera de mi pecho, disminuyó a un ritmo manejable. Me movía a lo largo de la pared de cemento, manteniendo todo mi cuerpo contra ella y el peso de mi rodilla lesionada. Había recorrido lo que supuse que eran unos 10 metros, cuando mi cabeza tocó algo frente a mí. Caí al suelo. Mi contusión debe haber amplificado el dolor, porque era cegador. Llevé ambas manos a mi frente, cuando sentí algo cálido y húmedo en los dedos. Busqué un corte en mi frente, pero no pude encontrar uno. Busqué desesperadamente mi linterna mientras me sentaba e intentaba recostarme contra la pared. Agarré la linterna con mi mano derecha y me apoyé en la pared con la otra mano. La encendí y alumbré la oscuridad, en donde yo estaba tirado solo. El suelo estaba mojado, pero la suciedad no dejaba ver el color de ese líquido. Intenté enfocar mis ojos en el charco, traté de convencerme a mí mismo de que era mi sangre, cuando vi caer una gota en el charco. Mis palabras carecían de la capacidad de describir la forma en la que me sentía, cuando oí el ruido de goteo de nuevo y vi otra pequeña bola de líquido caer en el charco. Creo que sabía, incluso entonces, de dónde venía exactamente, pero intentaba convencerme de que estaba infinitamente equivocado. Levanté la linterna y apunté a la fuente del líquido. Lo que me devolvió la mirada fue una tubería que sobresalía de al menos 1 metro de la pared de cemento. El metal estaba oxidado y agrietado. Pequeños pedacitos del líquido comenzaron a filtrarse. Al final de la tubería, había un simple cabezal de ducha, apuntando hacia el suelo. ¿Conoces esa sensación de tener un nudo en el estómago? Sentí esa sensación y inmediatamente vomité. El vómito cayó en mis zapatillas, pero eso no era lo más importante en ese momento. Ignoré el dolor de mi rodilla y me arrastré por la pared lo más rápido que pude. Escuché ruidos, pero no sabía si solo fueron los sonidos de mis propios movimientos, o de algo a mi alrededor. Logré pasar agachado debajo del siguiente cabezal de ducha. Este estaba más arriba en la pared y parecía tener el mismo líquido que el otro. Sentí que me movía a lo largo de un lugar infinito. De vez en cuando tenía que pasar agachado o arrastrarme por debajo de alguna que otra barra de metal, o de otro cabezal de ducha. Comenzaron a verter más rápido, pero el líquido era demasiado espeso y no salía fácilmente. La habitación comenzó a oler mal. Recordé de inmediato la forma en la que el señor Mais la había descrito. Me quité la camisa y me tapé la nariz con ella, caminando hacia adelante, pero eso no detuvo el olor en un instante. Olía a vómito. Olía a mierda. Olía a pelo quemado. Olía a podrido. Todavía me estaba moviendo por la pared, cuando caí en otro lugar. Golpeé la tierra con fuerza, la adrenalina corría por mis venas. El dolor aún seguía. Mi linterna todavía estaba en mi mano. Apunté y examiné mi entorno. Frente a mí había una puerta. Había una puerta allí, aunque parecía vieja. Tenía un diseño pequeño y agradable, un picaporte y una aldaba que parecía un demonio gruñendo. La pintura roja se estaba desprendiendo frente a mí, cayéndose al suelo. Me levanté torpemente y atravesé la puerta, pasando por una lámina de metal colgante frente a mí. Me estaba arrastrando ahora. No había forma de que pudiera correr. Las paredes y el techo estaban revestidos de metal, del tipo que se vería en el techo de una granja. Grandes pedazos de madera parecían sujetar las láminas de metal, sosteniendo juntos ese improvisado túnel. No podía arriesgarme a pasar por ahí, posiblemente me cortaría con el metal, o me golpearía con la madera y provocaría un derrumbe. Así que pasé gateando.
Seguí caminando por lo que parecían millas, de vez en cuando chocando contra las paredes porque el sendero parecía curvarse como una serpiente. No tenía idea de dónde estaba el agujero por el que había caído, pero supuse que había una salida al final de esto. Si no hubiera estado gateando, seguramente me habría lastimado mucho peor. Habían partes del túnel en las que el techo se inclinaba a unos 3 metros sobre el suelo. No se había derrumbado porque el techo todavía aguantaba. Alguien lo había construido así a propósito. No me importó en ese momento. Seguía diciéndome a mí mismo que no había nada detrás de mí, pero juré escuchar unos pasos a solo unos metros detrás de los míos. Mis jeans rozaban mis piernas de vez en cuando, haciéndome sentir como si alguien me estuviera tocando, pero, hasta el día de hoy, no sé con seguridad si alguien en verdad lo estaba haciendo. Me arrastré hasta que llegué a una pendiente. Con alegría, miré hacia adelante. Había una puerta de bodega. La puerta era de madera. Lo sabía porque podía ver una luz del otro lado de ella. No estaba seguro, pero pensé que podrían ser las luces del automóvil. Además de todo eso, estaba muy feliz de encontrar una salida. Me arrastré hasta la puerta y me golpeé el hombro contra ella. Se movió, pero no se abrió. Empecé a gritar, grité tanto que me dolió la garganta. Lo único que se escuchó fue un fuerte grito. Sonaba como un animal moribundo. Me desplomé por el agotamiento y el dolor, mis ojos se quedaron mirando las rendijas de luz delante de mí. Estaba tan cerca de estar afuera, que podía sentirlo. Fue en ese momento de silenciosa derrota, cuando oí un ruido que era, sin lugar a dudas, algo que se movía por el túnel. Parecía algo que se estaba arrastrando. Se movía, se detenía por un segundo y luego se volvía a mover. No tenía nada en el estómago para vomitar, pero igualmente comencé a vomitar. Hice lo posible para mover mi brazo y enfocar con la linterna el túnel. Lo que vi, todavía no lo puedo racionalizar. Sé lo que vi, pero no puedo convencerme de que realmente estaba allí. No puedo dejar de decirme a mí mismo que estaba alucinando. Vi a un niño con un camisón sucio. El camisón estaba manchado con algo oscuro y marrón, con algunas manchas de color rojo intenso. El niño era extremadamente débil y se veía como una víctima de un holocausto. Solo le pude ver un ojo, el cual se reflejaba por la brillante luz de mi linterna, entre sus mechones de cabello largo y sucio. Las yemas de sus dedos estaban llenas de tierra. El niño, o la niña, no estoy seguro de lo que era, se acercó a mí con dificultad. No respiraba con dificultad, pero parecía que cada movimiento de cada uno de sus músculos requería mucha fuerza. Sin embargo, lo que hizo que me congelara de miedo fue su ojo. Solo era visible porque él o alumbraba mi linterna y podía sentir ira, odio profundo, o algo así. En ese punto, el idioma español realmente carecía de las palabras correctas para explicar la situación. Se podría decir que ese niño tenía malas intenciones. Fuese una alucinación o no, se me estaba acercando. Comencé a llorar. Se acercaba cada vez más, cuando escuché una voz detrás de mí. «Hey, Jack», susurró la voz. Era Steve, estaba seguro. Traté de responder, con la intención de decir, «Abre la puerta y sácame ahora mismo». Sin embargo, en el estado en el que estaba, eso sonaría tonto. Me arrastré hacia la puerta, empujándola con mi cuerpo y rompí el contacto visual con el niño. Mientras lo hacía, la linterna se cayó y rodó por la pendiente, deteniéndose en alguna parte, cerca de los pies del niño. ¿Qué ves?, la voz preguntó. ¿De qué estás hablando? Cerré los ojos. Recuerdo haber escuchado una respuesta. Solo mira. Dime lo que ves, pero mis propios gritos de frustración se ahogaban. Murmuré como un loco cuando la voz me dijo con calma. Descansa un segundo, lo conseguiré. Lo que dijo tardó un segundo en cumplirse, en ese momento cerré los ojos con fuerza. Steve, solo hazlo por favor. Por favor, solo ábrela, por favor, dije. Solo sácame de aquí. Mi voz comenzaba a sonar más fuerte. Steve, maldita sea, abre la puta puerta de madera. Abrí los ojos por una fracción de segundo, para ver nada más que pelo negro, colgando delante de mi cara y un pequeño destello de luz entre el pelo. Cerré los ojos y grité con cada onza de energía que tenía, abre la puta la puerta detrás de mí se abrió y caí sobre la tierra, tomando un soplo de aire fresco. Mis ojos seguían cerrados, pero lo primero que hice fue cerrar la puerta de la bodega. Después de haber hecho eso, respiré hondo y abrí los ojos. Vi al granero, siendo iluminado por las luces del auto. Mi cabeza latía de dolor. Estaba cubierto de tierra y de líquidos que ni siquiera me importaban saber de su origen.
Mi rodilla estaba, al menos, dislocada. Pero a pesar de todo eso, estaba fuera del túnel. Respiré hondo, puse mis manos en mi cabeza y dije: Steve, ¿por qué no abriste la puerta? Esperé una respuesta, pero no hubo ninguna. Steve, en serio, estaba gritando por mi vida, le dije mientras miraba detrás de mí. En ese momento sentí un nudo en mi estómago, de nuevo. Lo único que había detrás de mí era la gran masa de arbustos que había visto mientras examinaba el perímetro del edificio. Yo estaba enojado. Steve, este no es el maldito momento. Sal de los malditos arbustos. Me iba a levantar, cuando escuché un grito desde el frente del edificio. La luz de una linterna se balanceaba de arriba hacia abajo en la penumbra. Steve venía corriendo hacia la puerta abierta de la estructura, gritando mi nombre y diciéndome que no me preocupara. En ese punto, debí de haberme desmayado. Cuando desperté, Steve estaba parado a mi lado, tratando de despertarme desesperadamente. Sus palabras fueron casi incoherentes, al menos para mis oídos. Me ayudó a ponerme de pie y empezamos a caminar hacia el auto. Cuando nos alejamos, vi mi linterna tirada en el suelo, justo afuera de la puerta de la bodega, su luz se estaba desvaneciendo. Steve me llevó de vuelta al auto y luego me llevó al hospital más cercano. Me quedé dormido, pero él me dijo que tardó 1 hora en encontrar una carretera principal. No creo haberle contado toda la historia. Creo que él solo piensa que yo estaba lastimado por la caída. Él nunca me preguntó al respecto y no nos mantuvimos en contacto por mucho más tiempo. No es que nos hayamos separado por todo esto, sino que simplemente dejamos de pasar el rato después de ese viaje y seguimos con nuestros diferentes caminos. Nunca fui capaz de entender completamente lo que sucedió esa noche. Hay muchas cosas que puedo explicar como las alucinaciones, pero todavía hay muchas cosas que no tienen sentido. Los cabezales de ducha estaban allí y estaban goteando algo. La puerta era real, el túnel era real. Casi todo lo demás puede ser semi-racionalizado, si puedo estar seguro de que tuve una conmoción muy mala, una conmoción muy mala. Pero lo único que no podía haberme imaginado era que la puerta de la bodega se abriera de repente, cuando estaba cerrada. Todavía sigo siendo tan escéptico como siempre lo he sido, pero creo en lo que me sucedió en las duchas. No soy un ermitaño o un antisocial por esto. Bebo mucho, pero todavía sigo siendo funcional. Pero, nunca volveré a Nebraska. Nadie jamás podrá convencerme de hacerlo. Yo tampoco veo películas de terror. No hay absolutamente nada entretenido en estar tan desesperadamente asustado. Eso es todo, en serio. No hay un final típico en mi historia. Mi experiencia me cambió, sí. Pero, no hay forma de cambiar nada, al respecto a eso. Ni siquiera puedo convencerme a mí mismo de que no estaba solo viendo cosas. Créeme. Lo he intentado por años. Antes de esto, realmente no había forma de encontrar información sobre las duchas. La leyenda no se extendió fuera del aula del señor Mice. Nadie contaba historias como esa para mantener a los niños alejados de cierto lugar, o para asustarlos. Simplemente no era algo conocido. Creo que ese es realmente el punto de toda esta historia. Quiero que la gente sepa de primera mano cómo es ese lugar. Tal vez sea porque mi razonamiento de borracho, o porque el niño dentro de mí quiera difundir este tipo de historias otra vez. No lo sé. No me importa. Pero, ahora, mi historia está aquí, para que la gente piense lo que quiera. Y lo más importante, está finalmente fuera de mi cabeza. Se está haciendo tarde y voy a tomar otro trago. Saludos.